el estudio sobre el Espíritu Santo. Esta es la tercera sección de la lección quinta sobre la obra del Espíritu Santo por medio de su espada. Hemos llegado al punto del nuevo nacimiento. Sabemos que para ser salvo no basta estar convencido que uno es pecador. Es necesario creer en Cristo y ser convertido. Es necesario nacer de nuevo, dijo Cristo Jesús. Una vida nueva tiene que comenzar. No basta reconocer que uno es pecador y por ser pecador muerto, separado de la vida de Dios por causa de sus pecados. Aunque uno parece tener vida, el hombre interior, el espíritu del hombre está muerto a causa del pecado. Y por tanto, no es suficiente reconocer que uno está muerto, es necesario nacer de nuevo. En Efesios capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo habla de este cambio. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este nuevo nacimiento es otra obra del Espíritu Santo. Según Cristo en Juan capítulo 3, versículos 5 y 6, cuando Él habló a Nicodemo, Él dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu del hombre, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer del Espíritu Santo para ser de Dios, para ser salvo. Para nacer de nuevo es necesario nacer del Espíritu, tanto en lo material como también en lo espiritual. Para que uno nazca, primeramente tiene que ser engendrado, es decir, la simiente de la vida tiene que ser sembrada. Esto es una ley de Dios tanto en lo material, para nacer físicamente, como también en lo espiritual, para nacer espiritualmente. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, aprendemos que para nacer de Dios, es decir, para pertenecer a la familia de Dios, para tener vida para con Dios, primeramente hay que ser engendrado de Dios. Para ser hijo de Dios, naturalmente uno tiene que nacer de Dios, ser engendrado por Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que el elemento esencial en este proceso de nacer de nuevo, de ser hijo de Dios, es la fe. A aquellos que tienen fe en Jesucristo, a aquellos que reciben a Cristo, a aquellos que lo aceptan, que creen en Él, que es realmente hijo de Dios y quieren que sea Señor de su vida, a estas personas Dios les da potestad, o sea, la capacidad de nacer de nuevo, como hijos de Dios. Fíjese bien, el texto bíblico no dice que sean ya hijos de Dios. No son hijos de Dios cuando creen, sino que reciben entonces, al creer, reciben la potestad necesaria para nacer de nuevo. Así que el requisito para tener la capacidad de nacer de Dios es la fe. ¿Cómo somos engendrados? El apóstol Pablo nos responde en 1 Corintios 4, versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Yo os engendré
por medio del Evangelio. 1 Corintios 4:15. No somos engendrados en alguna manera misteriosa, sino sencillamente por medio de la espada del Espíritu Santo, el Evangelio de Cristo Jesús. Santiago dice lo mismo en Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que es por medio de su espada. Vemos nuevamente que el Espíritu de Dios está obrando. Por medio de la palabra de verdad, el Espíritu Santo obra para producir en nosotros una vida nueva. Notamos en Juan 1:12 al 13 que para ser engendrados de Dios tenemos que creer. A los que creen, ¿de dónde viene esta fe y cómo viene esta fe? La Biblia responde en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta es la manera en que nosotros logramos tener fe. No es una obra directa ni misteriosa del Espíritu. En Romanos 10:13 y 14 la Biblia dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:13 al 14. Entonces queda bien claro que la única manera, fíjese bien, la única manera que las Escrituras conocen para producir una verdadera fe en el ser humano es por escuchar la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra por medio de la espada, por medio de la palabra, para producir fe en nosotros. Es por medio de la predicación de la palabra de Dios, no por ninguna acción directa ni misteriosa, que el Espíritu Santo produce fe en el corazón del ser humano. El hombre no puede ser convertido en hijo de Dios por escuchar testimonios personales. Por esto no nos dedicamos a ellos. El Evangelio de Cristo es poder de Dios para nuestra salvación, porque el Evangelio produce en nosotros fe. El Espíritu obra por medio del Evangelio para lograr este fin. El hombre no puede nacer de nuevo por medio de la mucha oración. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo, y es su obra por medio del Evangelio de Cristo, que el hombre pecador debe escuchar, debe entender, debe creer y debe obedecer. Los testimonios, por muchos que sean, de un nuevo nacimiento que se lleva a cabo misteriosamente en lo más profundo y secreto del corazón del hombre a través de alguna experiencia emocional, simplemente no tiene base bíblica, mis hermanos. No hay base bíblica para ello. El nuevo nacimiento ciertamente es obra del Espíritu Santo, pero no es misterioso. No es algo que se hace en secreto. Es algo que es posible únicamente por oír y obedecer el Evangelio de Cristo, la espada del Espíritu Santo. ¿Cómo somos engendrados? Pues somos engendrados cuando la simiente de Dios, la palabra de verdad, es sembrada en nosotros cuando alguien predica el Evangelio y nosotros lo escuchamos y lo recibimos. El apóstol Pedro lo dice claramente. 1 Pedro 1, 22 al 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Pedro 1, 22 al 23. Fíjese bien que nosotros
Por obedecer la verdad purificamos el alma. ¿Cómo? Mediante el Espíritu. El Espíritu Santo obra en nosotros. ¿Y cómo? Dice el texto bíblico, por la palabra de Dios. La simiente incorruptible sembrada en nosotros es la palabra de Dios. No es el Espíritu Santo la simiente. La simiente es la espada del Espíritu. Cuando nosotros obedecemos esta palabra de verdad, renacemos. Nacemos de agua en el bautismo y del Espíritu que está obrando por este medio para darnos vida nueva. En resumen, el Espíritu Santo obra, pero obra por medio de la palabra del Evangelio para producir en nosotros fe y obediencia, un cambio interno, es decir, un cambio en nuestra actitud, un cambio en nuestro hombre interior, un cambio en nuestro espíritu, porque lo que es nacido del Espíritu no es la carne, sino el espíritu del ser humano. Y el Espíritu Santo logra este cambio interno, espiritual, por medio de su espada, la palabra de Dios, la simiente incorruptible. Creo que debe ser claro que cuando Cristo habla de nacer de agua y del Espíritu, o sea, el nuevo nacimiento, que Él definitivamente está hablando del bautismo en agua. La humilde obediencia de corazón al Evangelio de Cristo en el bautismo es el resultado del cambio interno obrado por el Espíritu Santo en nosotros por medio de la palabra, o sea, el arrepentimiento. Creemos y nos arrepentimos, cambiamos nuestra voluntad, nos rendimos al Señor y como resultado obedecemos de corazón, siendo sumergidos en agua para comenzar una vida nueva. El apóstol Pablo lo explica en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La vida nueva, el resultado del nuevo nacimiento, comienza desde el momento de nuestro bautismo en Cristo. No nacemos de nuevo y luego nos bautizamos, sino que es en el bautismo que nacemos de nuevo. La vida nueva, el resultado del nuevo nacimiento, comienza desde el momento de nuestro bautismo en Cristo. No nacemos de nuevo y luego nos bautizamos, sino que es en el bautismo que nacemos de nuevo. Esta vida nueva es la culminación del proceso que comenzó cuando escuchamos la palabra de verdad. Esta palabra, la espada del Espíritu Santo, produjo fe en nuestro hombre interior. Decidimos cambiar en nuestro espíritu y obedecimos a Cristo en el bautismo en agua. Entonces, y solamente entonces, Dios nos perdonó y nos dio vida nueva, una vida que depende de Dios. Nacimos de nuevo, de agua y del Espíritu. Y recibimos en este mismo momento el don del Espíritu Santo. Según Hechos 2:38, tenemos claramente declarada esta enseñanza. Arrepentíos, o sea, cambien de voluntad, de mente. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Los que fueron obedientes nacieron de nuevo a aquel día y entraron en la familia de Dios en el mismo día. Sus pecados fueron perdonados, recibieron el don del Espíritu Santo, habían nacido de agua y del Espíritu, como resultado de la obra del Espíritu Santo por medio de su espada, la predicación de la palabra de Dios por el apóstol Pedro en aquel día. Se convencieron de pecado por lo que oyeron. Nacieron de nuevo al ser bautizados en Cristo porque recibieron su palabra.
Hechos 2:41 lo enseña. Ellos fueron engendrados por la simiente divina, como hemos estudiado, y como resultado pudieron nacer de Dios. Así que los que recibieron su palabra, el texto dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eran parte de la iglesia por la cual Cristo se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:26. Fíjese bien, tenemos en este versículo 26 de Efesios 5 otra referencia al nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. El lavamiento del agua por la palabra. O sea que tenemos el nuevo nacimiento de agua y del Espíritu que es logrado por medio de la palabra de Dios. Tito 3:4-6 enseña lo mismo. Enseña que es un solo nacimiento, un nuevo nacimiento. Hay algunos que hablan del nacimiento de agua y otro nacimiento del Espíritu. No es así. Es un solo nacimiento con dos elementos, el agua y el Espíritu. Tito dice que es el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. No simbólicamente, sino literalmente. El agua es el agua del bautismo, el Espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Y esto es exactamente lo que hemos venido estudiando. Sin estos dos elementos, agua y Espíritu, no hay nuevo nacimiento y no hay salvación. Sin la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, la espada del Espíritu, no puede haber fe, porque la fe viene por oír la palabra. Y sin la obra de fe, o sea, el bautismo en agua, no hay vida nueva para nosotros. Yo creo que debemos leer Colosenses 2:11-13 porque en estos versículos habla también del nuevo nacimiento de agua y del Espíritu, y al mismo tiempo explica que el bautismo es en verdad una obra de fe, un acto de fe nada más. Colosenses 2:11-13. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Fíjese bien, que el bautismo es una obra de fe en el poder de Dios. No confiamos en el agua, no confiamos en la obediencia, confiamos en el poder de Dios que está obrando en nosotros para darnos vida nueva, exactamente como el Cristo muerto fue resucitado por el poder de Dios. Confiamos en aquel que tiene ese poder. Y a vosotros, el versículo 13 dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Recibimos el perdón de pecados cuando somos bautizados, según Hechos 2:38 y este versículo también aquí en Colosenses 2. Y recibimos vida nueva, nacemos de nuevo cuando dejamos de estar muertos en pecado y nacemos con Cristo Jesús mediante el poder de Dios en el bautismo, el nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. No es algo misterioso, es la obra del Espíritu Santo, es su obra en el corazón del hombre, pero a través de la palabra de Dios. Al oír la palabra, la fe nace. En base a esta fe, el hombre obedece y los pecados son perdonados y hay vida nueva. El hombre no puede ser convertido por escuchar testimonios ni oración, sino únicamente por medio de la obra del Espíritu Santo, por medio de su espada, la palabra de Dios.